Hola amigos, en este día les vengo a traer historias sobre juegos malditos pocos conocidos y otros que son conocidos. Bueno, espero que los disfruten. Una familia de tres, el hijo era adolescente, los padres lo habían tenido a edad madura, adquirió un rompecabezas de madera en una tienda de antigüedades. Armar rompecabezas era su pasatiempo favorito. Solían jactarse de haber completado, a veces en una noche, paisajes y demás figuras de más de 1000 piezas. Eran los típicos rompecabezas comerciales, que en la caja exhiben la imagen que se alcanzará luego de acoplar pieza tras pieza. En esta ocasión, notaron que el rompecabezas que comprarían parecía datar de hacía mucho tiempo, quizá un siglo, y que no había forma de saber a qué imagen llegarían. El dependiente, un anciano de modales afectados y aparente sabiduría, trató de disuadirlos de comprar aquello, no porque no quisiera venderlo, sino por lo que él había escuchado al respecto. Pero la familia estaba demasiado embelesada como para prestar atención a consejas de viejo. Entreoyeron frases como "se termina en una noche", "el resultado es más que una sorpresa", etc., pero no les dieron importancia. Asintieron al enterarse de que, al parecer, su creador había sido un criminal ejecutado en Baviera por crímenes singularmente horribles. Llegaron a casa, el día declinaba, todo parecía propicio para comenzar. Apartaron la mesa de dentro de la sala, se remangaron y pusieron manos a la obra. Al principio hablaban entre sí, pero poco a poco se hundieron en el silencio. Les surgía saber en qué acabarían sus esfuerzos. Esperaban dar forma a un castillo, un paisaje campestre o, en todo caso, una famosa pintura. Se obsesionaron con terminar. Las piezas de madera, exquisitamente fabricadas y aparentemente infinitas, pasaban precipitadamente por sus manos y se iban incrustando en el lugar correspondiente. La familia tenía una mascota, un perro faltero, que ladró numerosas veces al escuchar ruidos. Pero sus dueños, excesivamente concentrados en su tarea, ignoraron las advertencias del animal. Pese a que cada vez era más evidente lo que representaba el rompecabezas, alguna fuerza inexplicable les impedía suspender la actividad. Ya se habían reconocido, incluyendo al perro, y quizá la curiosidad los movía a completar la obra para saber si en la escena aparecía alguien más. No apareció nadie. Los cadáveres, brutalmente mutilados, de la familia y la mascota fueron hallados en la cocina, reproduciendo perfectamente el rompecabezas que terminó adornando el centro de la sala. La policía fue incapaz de deducir lo ocurrido y, desde luego, jamás encontró al responsable. El destino del rompecabezas es desconocido. Siguiente historia. El del aire es un caso en el que incluso los desarrolladores tras el juego llegaron a pensar que pasaba algo raro. El presidente de Factor 5, la compañía que estaba desarrollando Lair, llegó a afirmar: "Yo no creo en fantasmas, pero este juego está maldito". Durante su desarrollo un número altísimo de los miembros del equipo sufrieron problemas médicos y emergencias familiares. El juego desapareció inesperadamente del E3 en el que se iba a mostrar. Y mientras se estaban grabando los discos maestros del juego, a partir de los cuales se producen las copias para su venta, ocurrió un gran apagón en el estudio, como si Lair intentara negarse a toda costa a ser terminado. El juego recibió críticas muy negativas y no fue lo que se dice un éxito de ventas. Por si fuera poco, la distribuidora de Factor 5, Brash Entertainment, entró en bancarrota poco después del lanzamiento de Lair. Factor 5 quedó en una situación financiera muy complicada que finalmente condujo a su desaparición pocos meses después. Así desapareció un estudio recordado por títulos como Turrican y Rogue Squadron. La maldición de Lair pudo con ellos. Como todos los que jugaron Mario Sunshine sabrán que para terminar este juego tienes que derrotar a Bowser, y para terminarlo, al 100% debes completar los 120 chains. Pero, después de este creepypasta no pensarán lo mismo. Era el año 2006, cuando un niño llamado Carlos, estaba obsesionado con obtener el juego Super Mario Sunshine. Solo se la pasaba diciéndole a su familia que quería tener ese juego, ya que como fan de Mario no podía faltar este en su colección. Tras pasar varios días con este deseo en mente, llegó el día de su cumpleaños. En ese mismo día el niño Carlos obtuvo lo que más había estado deseando, aunque en un futuro cercano se arrepentiría de haber obtenido ese juego. Cuando recién lo adquirió, rápidamente fue a su habitación a jugarlo, y como todo niño estuvo jugándolo por horas y horas.
El chico estaba realmente obsesionado. Para el día siguiente de su cumpleaños el chico ya había recogido 40 de los 120 soles, o chains, como quieran decirle. Por ende el niño no duró muchos días en completar los 120 soles. Pero como todos los que jugamos este juego sabemos que al completar todos los soles, no nos dan nada, solo una nueva imagen donde salen todos los personajes diciendo, que tengas unas grandes vacaciones, o algo así. La verdad no recuerdo precisamente lo que dice. Desde luego que Carlos no estuvo de acuerdo con esto. Él no había hecho todo el esfuerzo en acabarlo para que solo le dieran una estúpida imagen. Carlos estaba seguro que había algo más, aseguraba ciegamente que un secreto más se ocultaba. Entonces, aún teniendo ya todo completado, se puso a jugar los niveles de nuevo. En eso se dieron las 4 de la madrugada y él seguía explorando a ver qué cosas encontraba. Tras un buen rato jugando, el chico entra a Noki Bay y elige la misión 2. Y si prestamos atención cuando escogemos esta misión, el viejo Noki que está al inicio nos habla de la tumba del rey Noki, que se encuentra en lo más oculto de Noki Bay. Siendo alrededor de las 4 de la mañana. Carlos logra derrotar al pulpo que nos encontramos en la segunda misión de este nivel. Entonces logra entrar a donde está la tumba del antiguo rey Noki. El dueño del reino de los Nokis. Al entrar a la parte donde está el Chain, Carlos escucha una voz muy perturbadora diciéndole: salid de aquí. Al principio Carlos pensó que era una broma de su hermana que estaba cerca de su habitación, y le estaba gritando salid de aquí. Carlos ignora esas voces, y continúa su juego. De repente le empieza a dar de ground pounds a la tumba del rey Noki. De repente escucha un grito. Carlos, ignorando todo esto, sigue golpeando la tumba, y de repente una voz dice: no soportaré que sigan perturbando más mi sueño profundo. Carlos, algo confundido, piensa que todo esto es normal, y que revivirá ese sujeto y se va a enfrentar a un enemigo que le dará el sol 121 si lo derrota. Pensaba que era algo totalmente normal del juego, que así estaba programado. Sigue dándole de ground pounds, y de la nada se vuelve a escuchar una voz que dice: esta es mi última advertencia. Sigue molestando y verás las consecuencias. El chico sigue haciéndolo sin importarle, y de la nada se abre un hueco en donde estaba el Chain. El chico entra a ese hoyo, y un nivel bastante raro comienza. Un nivel en donde ni siquiera había una introducción ni selección de misión como en los otros niveles. El chico al entrar a ese nivel lo primero que ve es un letrero que decía: quien entre aquí deberá abandonar toda esperanza. Carlos se le hacía demasiado raro que alguien de Nintendo pusiera eso, ya que los juegos de Mario suelen ser infantiles, y nunca había visto algo así en ningún juego de Mario. Carlos empieza a explorar el nivel, pero se da cuenta de algo muy curioso. De que la pantalla cada vez se hacía más oscura, mientras más caminaba. Sigue caminando y caminando esperando encontrar el objetivo de la misión, pero cuando menos piensa la pantalla ya casi no se ve nada. De repente llega un momento en donde la pantalla está completamente negra. En ese instante aparece una imagen de un hombre con la cara blanca y derretida. Carlos hasta este punto se da cuenta que eso no es parte del juego, que efectivamente algo raro estaba pasando. De la nada sale Bowser diciendo: porque los malos siempre perdemos. ¿Por qué? 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 En eso el juego se queda trabado repitiendo y repitiendo esa palabra una y otra vez. Carlos apaga la consola, y se va a la cama, piensa que todo eso era producto de su imaginación por haber jugado tanto. Ya cuando está en la cama no tarda mucho en quedarse dormido. Pero ni en sus sueños logra descansar. Esa misma noche soñó que una voz repetía: ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Mientras veía cómo morían cada uno de sus familiares. Su hermana, su mamá y su papá. De hecho, las imágenes que vio en su cabeza eran muy perturbadoras. Al día siguiente era sábado y su mamá le dijo: buenos días, hijo. Pero la cara de Carlos parecía la de un robot. No tenía ninguna expresión en su cara, y desde luego, no contestó, parecía hipnotizado. Lo primero que hizo al despertarse fue prender su consola GameCube y empezar a jugar otra vez Mario Sunshine. Y así pasa mucho tiempo. Ya eran las 4 de la tarde y su mamá le dijo: Carlos, baja a comer. Pero Carlos no respondía. Seguía hablándole pero seguía sin responder. Carlos.
Por última vez, baja a comer si no te castigaré la consola. Le dijo su mamá. Pero el chico seguía sin responder, así que su mamá subió a la habitación de Carlos. Y lo primero que vio fue a Carlos con la misma cara de la mañana. Estaba completamente hipnotizado. Al día siguiente era lo mismo. Lo cual ya le empezaba a preocupar a la mamá de Carlos. Y al día siguiente, ya era el lunes, fue a la escuela. Apenas había transcurrido una hora desde que lo fue a dejar a la escuela cuando de repente le entra una llamada a la mamá de Carlos. Era el director de la escuela. Diciéndole que su hijo se estaba comportando muy raro. Que no hablaba ni hacía ninguna expresión. Su mamá va y lo recoge a la escuela y cuando lo ve, le pregunta. ¿Qué tienes, hijo? ¿Qué te pasa? Porque ya no has hablado desde el sábado por la mañana. Pero Carlos sigue sin hablar. De hecho así dura muchos días, sin hablar, hasta que sus padres deciden llevarlo a un hospital psiquiátrico. Y lo internan ahí, y después de varios días de duro trabajo y terapias intensivas. El chico abre la boca después de un largo tiempo. Y lo primero en decir fue. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me regalaron el Mario Sunshine. Esto no hubiera pasado si no me lo hubieran comprado. Después de eso el chico se queda reposando y dice que está muriendo por dentro. Así dura 15 minutos y lo último que dice es. No seleccionen el capítulo 2 de Noki Bye. No hagan lo mismo que yo hice al jugar Mario Sunshine de 3 a 4 de la mañana. Díganle a todos los que tienen este juego que no hagan eso. Después el chico muere. Entonces a partir de eso surge la leyenda que si juegas Mario Sunshine de 3 a 4 de la mañana y si vas a ese lugar acabarás igual que Carlos. Esta más que una leyenda es una advertencia. Bueno amigos, eso fue todo. Espero que les haya gustado esta creepypasta y no se olviden de comentar y puntuar. Espero que les haya gustado y que se hayan cagado mucho de miedo, jajajajajajaja. Y espero sobre todo que a mi amigo Ulquiorra Sensei 83 también le haya gustado esta historia de terror. Bueno amigos, hasta luego. Adiós.